Comenzamos con el tema de hoy, coagulopatía de la insuficiencia hepática. Alejandro. Bárbaro. Bueno, buen día para todos. Arrancamos con este tema, es un tema que me pareció interesante, un poco controversial. Y bueno, la idea es hacer una actualización de qué es lo último sobre lo que se sabe sobre este tema en particular. Los objetivos de la charla sería un poco desafiar los viejos paradigmas de esta patología que tienen que ver con, muchas veces se dice, bueno, los pacientes con insuficiencia hepática están per se en un estado hipocoagulable con mayor riesgo de sangrado porque el hígado sintetiza los factores de la coagulación y estos van a estar disminuidos. En ese contexto, estarían todos protegidos de eventos trombóticos por este estado de anticoagulación como natural o intrínseco, y claramente está demostrado por los valores de métodos tradicionales de laboratorio como el TP y el RIN que van a estar prolongados en estos pacientes. En este contexto, siguiendo con la misma línea, habría que corregir el laboratorio de coagulación alterado, por ejemplo, transfundiendo plasma, previo a la realización de ciertos procedimientos invasivos en estos pacientes, como puede ser una paracentesis, una colocación de vía venosa central o una biopsia hepática. Como están autoanticoagulados intrínsecamente, no requerirían profilaxis para trombosis venosa, y obviamente la medicación anticoagulante en pacientes con insuficiencia hepática con mayor riesgo de sangrado estaría absolutamente contraindicada. Bueno, vamos a ver si podemos desafiar alguno de estos paradigmas. Sabemos que la hemostasia normal es el balance de un montón de factores que implica factores procoagulantes, la actividad procoagulante, anticoagulante, profibrinolítica y antifibrinolítica. Y la visión tradicional de la coagulación, basada en estas cascadas humorales, que vimos que ya no son tal, sino que encima tiene importancia la superficie celular de las células donde estas cascadas toman lugar. Hablamos que la coagulación sería algo mucho más complejo, ¿no?, que una simple vía. Podemos hablar de una sinfonía de la coagulación o que todas estas vías actúan en concierto. No lo digo yo, lo dice este artículo. ¿Qué pasa específicamente en la coagulopatía de la insuficiencia hepática? Vemos acá una balanza y te muestran distintos factores de la hemostasia primaria, de los factores de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Yendo uno por uno, esta es una revisión que en el 2011 publicó una de las revistas más importantes de publicación internacional del mundo, que es la New England Journal of Medicine, y se la dejó a cargo de Armando Trípodi, que es uno de los autores que más escribe sobre este tema. Ya sea una búsqueda biográfica, Trípodi en insuficiencia hepática, la coagulación de insuficiencia hepática es de los que más escribe. ¿Qué pasa con las plaquetas? Bueno, va a haber trombocitopenia, es cierto, hay disminución de la megacardiopoiesis, puede haber formación de microtrombos de plaquetas con consumo de plaquetas, y eso encima muchas veces se vio que puede agravar la progresión a la fibrosis hepática, y obviamente en casos de hiperesplenismo, hipertensión portal, puede haber secuestro esplénico. O sea que la trombocitopenia existe y es cierto, pero por otro lado, tenemos que el factor de von Willebrand, que como ustedes saben tiene que ver con la participación de la adhesión de las plaquetas al endotelio, está aumentado porque su proteasa, su clivadora, que es la enzima ADAMTS, está disminuida. Esto, según todos estos artículos y revisiones, dice que rebalancearía esta trombocitopenia por esta función aumentada por la actividad del factor de von Willebrand. ¿Qué pasa con los factores de la coagulación? Es cierto que la mayoría de los factores de la coagulación se producen en el hígado, y particularmente esto toma más fuerza con los factores K dependientes y el factor 5, que van a estar disminuidos, pero también es cierto que los factores K dependientes anticoagulantes, como la proteína C y la proteína S, también van a estar disminuidos. Entonces, en esta situación se habla que hay una coagulación rebalanceada. Tenemos factores disminuidos, pero sus anticoagulantes naturales también disminuidos. ¿Qué dicen los artículos en cuanto al fibrinógeno? Bueno, que en etapas terminales de insuficiencia hepática está descendido, pero puede estar en rango normal o incluso ligeramente aumentado porque es un factor de fase aguda. Sobre el sistema fibrinolítico, bueno, el sistema fibrinolítico es complejo, tiene que ver con el plasminógeno que se activa a la plasmina, que rompe la fibrina y se producen los productos de degradación de fibrina, y todo esto está finamente regulado por activadores e inhibidores. Bueno, en estos pacientes también sucede algo parecido, donde puede estar aumentado, qué sé yo, el activador del plasminógeno, disminuido este inhibidor, pero por otro lado pueden haber
cambios en el contrabalanceo del sistema de la fibrinólisis, y justamente lo que dicen los artículos es que el balance, al fin y al cabo, de la fibrinólisis estaría restaurado. Entonces, quizá uno acá se dice, bueno, pero pará, me está diciendo que los pacientes pueden sangrar, pero que tienen la coagulación rebalanceada, sistema de la coagulación rebalanceada. Entonces, y encima hay artículos que ahora mencionan que ensayos de laboratorio de generación de trombina, que voy a hablar un poquito más después, dicen que la generación de trombina, que o sea, la vía final es común es generar trombina para generar el fibrinógeno con las plaquetas que se forma el trombo, están normales o incluso mayores que pacientes que tienen pacientes sanos. Entonces, ¿por qué sangran estos pacientes cuando sangran? Una pregunta que uno podría hacerse. Bueno, esta misma revisión menciona lo siguiente, que hay condiciones subyacentes que podrían explicar la tendencia al sangrado en pacientes con insuficiencia hepática descompensada, que pueden tener que ver, por ejemplo, la hipertensión portal y el aumento de la tensión en las varices esofágicas, disfunción endotelial y desarrollo, por ejemplo, de sustancias heparinoides por infecciones bacterianas, o la coagulopatía de la insuficiencia renal que muchos de estos pacientes tienen asociada. Entonces, hasta acá podríamos decir que hay un nuevo balance de la coagulación por esta disminución concomitante y paralela de factores procoagulantes y anticoagulantes, profibrinolíticos y antifibrinolíticos, que esto generaría un balance de la coagulación restaurado y funcional, y que no tendríamos que decir que todo paciente con insuficiencia hepática va de la mano inexorablemente con una tendencia mayor al sangrado. Que muchos, como vamos a ver ahora, hay estudios que muestran que tienen hasta la misma generación de trombina que individuos sanos, y que la tendencia al sangrado que puede existir estaría explicada muchas veces por otros mecanismos subyacentes. Por ende, no podríamos decir que están naturalmente autoanticoagulados, y muchas veces lo que no vemos es que encima pueden tener riesgo aumentado de trombosis. Esta es una revisión del 2013 de la revista Digestion, que habla de este delicado balance del sangrado y la trombosis en insuficiencia hepática, y que plantea, afirma, sostiene que este nuevo balance de la coagulación es frágil, delicado, por momentos, ¿por qué no decir precario e inestable? Porque no hay resto, digamos. Están disminuidos los dos brazos, pero no hay la reserva de factores hacia ambos lados del sistema está disminuida. Entonces, en función de otras comorbilidades, podemos tener más tendencia hacia una cosa u hacia la otra. Incluso, la presencia de riesgo aumentado de trombosis, este imbalance que por momentos puede aparecer procoagulante, tiene que ver con el aumento, por ejemplo, del factor 8, que tiene que ver con el aumento del factor de von Willebrand, como habíamos hablado, la disminución de los anticoagulantes naturales. Sin ir más lejos, esta revisión de la Current Opinions de la Critical Care 2013 muestra esta imagen que es muy gráfica, donde hay una balanza desbalanceada en torno a la trombosis en función de la preponderancia de las modificaciones de los factores procoagulantes y anticoagulantes. Siguiendo esta línea de concepto, otra revisión plantea que la hipercoagulación de la enfermedad hepática está presente y existe. Hay manifestaciones clínicas de trombosis macrovasculares, como pacientes con TEP, trombosis venosa profunda, trombosis de la vena porta, o de trombosis microvascular. Solamente que muchas veces, como dice el refrán, uno no diagnostica lo que no busca o lo que no ve. Y debido a lo que dice este artículo, debido a que en la práctica clínica le damos naturalmente mayor importancia a la detección de anormalidades de la coagulación que tienen que ver con el sangrado, que es lo que uno tiene incorporado, este fenómeno de hipercoagulabilidad muy pocas veces se diagnostica. ¿Sí? O se diagnostica de forma tardía cuando ya están estos desenlaces. Entonces, ¿qué formas tenemos hoy en día para monitorizar la coagulación de estos pacientes? Bueno, tenemos por un lado las pruebas tradicionales de la coagulación, como son el TP, el KPTT, el RIN, los ensayos de generación de trombina, que los voy a mencionar al pasar, pero son estudios absolutamente de laboratorios, no están en la cabecera del paciente ni están en los hospitales, y lo que se viene más nuevo, que cada vez está más insertado en el sistema, son los métodos viscoelásticos. Esta es una revisión, en el año 2015 la revista Anestesia hizo una edición especial sobre coagulación y publicó más de 12 o 15 artículos solo sobre coagulación, sobre las actualidades sobre la coagulación. Este es uno de ellos y habla específicamente sobre el laboratorio de monitoreo de hemostasis. ¿Y qué dice? Que el TP y el RIN, el TP, el RIN y el KPTT son ensayos de coagulación basados en plasma, con las limitaciones que tiene eso, y que fueron básicamente diseñados para monitorizar los antagonistas de la vitamina K, el TP, y la heparina respectivamente, el KPTT. Por ende, a veces, creo que partimos de esta base, para eso se fueron diseñados y para eso son muy útiles.
puede ser que le estemos pidiendo de más o alterando la interpretación del resultado cuando esperamos que un TP y un KPTT alterado nos estén hablando de predicción del sangrado. Esta es un artículo de la British Journal of Anesthesia del 2015 que es soberbia, que revalúa lo que hace es como que busca en la bibliografía este concepto que está insertado también y mucho en las guías de manejo clínico sobre que habría que corregir la coagulación por medio, por ejemplo, de transfusiones de pacientes que tienen más de una vez y media prolongado, por ejemplo, su TP, su KPTT, su RIN. Esto está, quizás más de una vez lo habrán leído. Y dice que muchas veces lo que vemos en una revisión de artículos, que se citan artículos, vas a buscar ese artículo y cita otro artículo, y como que se recita una y otra vez el mismo artículo, y cuando se va bien a la fuente, se vio que la calidad de evidencia que sustentaba esto de corregir la prolongación de los test tradicionales de la coagulación de una vez y media a su valor normal, no tiene un sustento de una buena calidad de evidencia. Eso es lo que dice el artículo. Y por otro lado, este es un concepto muy interesante de este otro artículo que plantea que el TP o el KPTT muchas veces sobreestiman la actividad de los factores de la coagulación si más de uno de estos está reducido. Y estas alteraciones no estarían asociadas de forma relevante con aumento de sangrado y puede llevar, por ende, a considerable sobretransfusión de plasma de componentes. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede tener un paciente con hemofilia, con un déficit de un factor aislado de la coagulación y podés tener un KPTT no tan prolongado porque los demás factores de la coagulación están en rango medianamente normal. Y podés tener, y ese paciente puede tener un alto riesgo de sangrado, un paciente hemofílico, ¿no? Que depende de la gravedad del caso, puede tener hasta sangrados espontáneos. Pero por otro lado podés tener la coagulopatía, entre comillas, de la insuficiencia hepática, u otro ejemplo es la coagulopatía, como la mal llamada coagulopatía del neonato, que vos tenés disminuido muchos factores de la coagulación, el TP o el KPTT, por ende, como tenés muchos factores de la coagulación en cantidad disminuidos, te da muy prolongado, pero no se va de la mano de un aumento asociado de sangrado, ¿sí? Eso quiere decir esa frase. Y esto es algo muy interesante, es una revisión del trabajo del 2009, que lo voy a tratar de explicar a mi manera porque esto tiene que ver con un concepto bioquímico de los métodos de laboratorio, que dicen que, así como en su momento pasó con esto del heparina en cirugía cardíaca, que tenía que la potencia, respecto a una determinada potencia, para una cirugía cardíaca se usaban 300 unidades kilo y después porque hubo un arreglo en la farmacopea de Estados Unidos y se disminuyó la potencia para equipararlo con las heparinas que planteaba la Organización Mundial de la Salud, y hoy en día, para tener la misma potencia de heparina que se usaba hace 10 años con 300 unidades kilo, tendrías que usar 400 o 500. Bueno, análogamente, pasó que cuando se plantea esto de que habría que corregir los estudios de elaboración de los estudios de coagulación alterado que estén prolongados más de una vez y media, por ejemplo el RIN, tenía que ver cuando se utilizaba los reagentes de sensibilidad, los activadores, como por ejemplo la tromboplastina, que es uno de los activadores que se le pone a estos test de la coagulación, que tenía una determinada sensibilidad. Si eso lo llevamos a la actualidad, que los agentes que se usan tienen mayor sensibilidad, la corrección de ese RIN de 1,5 debería ser a 2,5 o a 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que si antes se planteaba que había que corregir el RIN cuando esté más prolongado de 1,5, ese RIN actualmente, con los componentes que utilizamos hoy actualmente, tendría que corregirse un RIN mayor a 2,5, a 3 o a 4. Esa sería la analogía actual, ¿sí? Difícil de explicar, porque tiene que ver con algo muy bioquímico, pero eso es lo que plantea este artículo. ¿Cuáles son las limitaciones del TP y el RIN de la insuficiencia hepática? Bueno, básicamente, como dijimos, la coagulación es el equilibrio de dos brazos. Y en el TP y el RIN básicamente ven uno de ellos, nada más. Porque, por ejemplo, no tienen endotelio, y el endotelio está en una proteína que es la trombomodulina, que es la que va a activar la proteína C y la S, y esto no se puede ver en estos test tradicionales de la coagulación. Por ende, por ejemplo, dice acá esta Journal Mundial de Gastroenterología del 2014, que en este tipo de pacientes, justamente en ellos, sabiendo que los test tradicionales de coagulación tienen un montón de limitaciones, y más en ellos que tienen una coagulopatía, una coagulación, una hemostasia particular, necesitaríamos utilizar estudios de la coagulación que nos muestren la verdadera imagen del sistema de la coagulación en la enfermedad hepática. Un estudio de la coagulación que nos dé una valoración más global, como pueden ser los ensayos de generación de trombina, que son estudios de laboratorio, o los test en sangre entera y no en plasma, como son la tromboelastografía y la tromboelastometría. La prueba de generación de trombina, lo menciono al pasar,
buscan justamente sobrepasar la limitación de los test tradicionales, que es, van a evaluar los dos brazos de la coagulación, porque si bien no pueden poner endotelio que tiene trombomodulina, ponen una enzima obtenida de un extracto venenoso de serpiente que actúa como la trombomodulina para activar la proteína C y S y ver el brazo anticoagulante de la coagulación y no solamente los factores procoagulantes. Entonces se ve ese equilibrio y vieron que en estos pacientes no solamente pueden generar tanta trombina como pacientes sanos, sino que algunos incluso tienen un imbalance procoagulante. ¿Sí? Los métodos viscoelásticos, ustedes los conocen, en este hospital está el TEG, el primo hermano alemán y más nuevo es el Rotem, y como también se vio en estos pacientes, estos ensayos a veces muestran que encima hay un riesgo inherente de trombosis y no de sangrado. Este artículo del 2009 muestra que, por ejemplo, eran como 50 y pico de pacientes que todos con cirrosis. A todos le hicieron TP y todos los pacientes con cirrosis tenían el TP prolongado. A esa misma cantidad de pacientes con el TP prolongado le hicieron una alargada de tromboelastometría Rotem y se vio que este valor, que es el CT, que tiene que ver con el tiempo que tarda en explotar la generación de trombina y tiene que ver con déficit de la activación de factores anticoagulantes, solamente estaba alterado en un tercio de esos pacientes. O sea que si tomamos como, no gold standard, pero como un estudio más global y de la coagulación, el Rotem, vemos que el TP te decía, están todos alterados, y el otro te decía, no, solamente un tercio, ¿sí? Ese es el concepto de este artículo. Y además, ¿qué otros beneficios tiene? Y bueno, que encima, algo importante en el contexto del sangrado es la velocidad de obtención de los datos. Y hay, en este tipo de métodos, la obtención de los resultados puede ser tan pronto como en 5 minutos y encima es remoto, se puede proyectar y vos tenés en quirófano una pantalla y vos ves la imagen a los 5 minutos que el técnico de laboratorio lo está llevando a cabo. Y el tema, además, fundamental, que podés valorar la trombocitopenia, la hipofibrogeremia y la actividad plaquetaria. De hecho, este artículo de revisión del 2013 plantea que justamente la información provista por estos test en sangre entera, estos test viscoelásticos, tienen el potencial que no tienen los test tradicionales de la coagulación para estratificar el riesgo de sangrado o trombosis en estos pacientes, que ese es el problema, ¿no? La potencialidad de poder predecir el sangrado de estos pacientes donde no sabemos de qué lado de la balanza estarían. E incluso, como mencionáramos, las infecciones bacterianas pueden generar en pacientes con cirrosis un efecto heparinocímil que puede ser fácilmente detectado porque encima hay ensayos con heparinasa, etc. Entonces vamos a desafiar estos dogmas que habíamos hablado al inicio. ¿Debería seguir utilizándose el plasma para corregir meramente resultados alterados de los estudios tradicionales de la coagulación? Bueno, vimos que no son capaces de discriminar si un paciente está hipo o hipercoagulable, que no se asocian ni son capaces de predecir el riesgo de sangrado. Por ende, las transfusiones profilácticas de transfundir por un valor alterado de la coagulación de laboratorio no está indicado, no es apropiado, amén de los efectos deleterios que pueden tener las transfusiones. Y las intervenciones, primer concepto, hemostáticas solo deberían realizarse en contexto de sangrado, no solamente un dato de laboratorio alterado. Esta es la revista americana de hematología y plantea lo mismo, dice, las prolongaciones incluso moderadas del TP no deberían corregirse porque no se correlacionan con desenlace en sangrado o procedimientos invasivos como habíamos mencionado. E incluso tratar de corregir el laboratorio antes de llevar a cabo el paciente a quirófano para hacer el procedimiento no hace más que entorpecerte la práctica. Y como vamos a ver en un ratito, también la transfusión de plasma y plaquetas por el alto contenido oncótico pueden agravar la hipertensión portal y encima el sangrado por las varices. Por ende, se advierte en contra de transfundir plasma para corregir, por ejemplo, ante un procedimiento invasivo como puede ser una biopsia. ¿Tiene riesgo transfundir plasma profilácticamente? Sí, primero que muchas veces para corregir la déficit de factor de la coagulación necesitas volúmenes altos, ¿sí? Y esto encima, como dijimos, puede incrementar aún más el sangrado. Y ni que hablar lo que ya sabemos de los riesgos de las transfusiones, como son el TRAL y el TACO y la inmunomodulación. Por ende, y más en estos pacientes, está recomendado la restricción de ser más bien restringido con los fluidos que con la administración profiláctica de grandes volúmenes para previas cirugías. ¿Qué es lo que dice? Este es un libro que es soberbio, este libro es un libro sobre manejo perioperatorio de la hemostasia, coagulación para anestesiólogos. Está bueno porque es un libro cortito, por eso es para anestesiólogos, porque si fuera un libro para terapistas sería regreso. Y dice,
te plantea acá, uno de los autores es Gorlinger, en el capítulo de la insuficiencia hepática y trasplante hepático, y él te muestra cuál es el manejo que ellos hacen del sangrado y de las transfusiones utilizando la tromboelastometría Rotem. Y ellos plantean que el único caso en el que usan plasma es como terapia de descarte, ya que tienen un método viscoelástico que les permite descartar en contexto de sangrado clínico, que no sea por hiperfibrinólisis, que no es por déficit de fibrinógeno, que no es por déficit de plaquetas, que no es por déficit de factores K dependientes, que ellos lo pueden reponer como protromplex o los concentrados, el concentrado que quieras, se asume en ese contexto que si sigue sangrando y todos los precondicionamientos clínicos son los mismos también, que es por un factor que no está incluido en esos concentrados, por ejemplo el factor 5. No digo el factor 8 porque en estos pacientes particularmente estaría aumentado per se. Entonces en ese contexto, como terapia de descarte para reponer factor 5, pasan plasma. ¿Qué pasa con las plaquetas? Uno de tantos artículos que habla de los efectos adversos de las plaquetas, puse este porque tiene que ver con los pacientes con enfermedad hepática, porque que te mostraba que en un grupo de pacientes, de 250 pacientes trasplantados, los que se transfundía plaquetas tenían peores desenlaces con disminución de la supervivencia a un año. Con lo cual las plaquetas también tienen sus bemoles. Y qué es lo que dicen los artículos, que interesantemente recuentos plaquetarios tan bajos como 50.000 son suficientes para generar trombina, porque ¿cuál es el otro rol que hablábamos de las plaquetas? Las plaquetas sí forman el tapón hemostático, pero también sobre su superficie donde se da la cascada de la coagulación. Recuentos plaquetarios tan bajos como 50.000, por esto aumento de la adhesividad que tienen por los factores von Willebrand aumentados, no requerirían correcciones para procedimientos previos a procedimientos invasivos. De hecho, encima, aclara este artículo, un paciente con hiperesplenismo, vos le transfundís plaqueta y te lo sigue secuestrando probablemente el vaso. Quizás es más beneficioso, decía, que las infusiones quizás de vasoactivo hacen que el vaso libere las plaquetas que pasarle plaquetas a los pavotes. Y ni hablar con un poco de lo que mencionábamos antes, que a veces las plaquetas generan microtrombos y se ve que esto empeora la progresión de la enfermedad hepática. Hablando ahora de los crioprecipitados. Los crioprecipitados sabemos que contienen fibrinógeno, es una de las formas de transfundir fibrinógeno mejor que el plasma, porque está más concentrado. También, pero sabemos también que tiene factor 13, factor 8 y factor de von Willebrand. Los cuales en este contexto y en estos pacientes, aclara este artículo del 2014, dicen que podría contribuir incluso a un switch procoagulante con riesgo de trombosis. Por eso menciona que quizá una opción superadora es utilizar para reponer fibrinógeno en contexto de sangrado y hipofibrogenemia los concentrados, que proveen una dosis más estandarizada, rápidamente reconstituida, sin transmisión de patógenos y complicaciones inmunomediadas. Pero bueno, si en la práctica clínica no se cuenta con fibrinógeno, como en la mayoría de los hospitales, y hay sangrado y hipofibrogenemia, pasa a crioprecipitados. Vamos a hablar sobre el tranexámico. El tranexámico, dice esta revisión del 2013 de antifibrinolíticos en la práctica anestésica, que no estaría recomendado profilácticamente en pacientes con restricciones hepáticas. Nosotros sabemos del tranexámico que está hoy en día muy claro su rol en determinadas cirugías, en el trauma, en cirugías tipo trauma, por ejemplo en escoliosis, en cirugía cardíaca, indicación 1A, donde se sabe que la coagulopatía de esas situaciones hay fibrinólisis incrementada. En estos, dice el paciente, por ejemplo, resección hepática, no habría que hacerlo de forma rutinaria, y en el caso de trasplante hepático, dice que lo que se recomendaría es, sabiendo que la coagulación en el trasplante hepático varía en el mismo paciente con el correr de la fase de la cirugía, hacerlo de forma dirigida, por ejemplo, evaluándolo por la tromboelastometría. En el momento que llega a pasarle tranexámico, y si no, no hacerlo de rutina, por también estos riesgos del postoperatorio de que el paciente se ponga hipercoagulable, que haya trombosis de la arteria hepática, etc. El rol del factor 7 ya lo conocemos todos, es una terapia de rescate. La realidad es que no se vio que mejore un beneficio de la supervivencia, sino que encima este es una droga, a diferencia del tranexámico, que es mucho más insegura en cuanto a riesgo de trombosis, porque sí, hay eventos con riesgo aumentado de incidencia de eventos trombóticos. Sería una terapia de rescate. Entonces, bueno, placenta, y me decís que no puedo pasar plaquetas, que no pase plasma, que sea restringido con la coagulación. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes? Bueno, primero, lo que ya sabemos todos, no corregir la coagulopatía en un paciente que no esté sangrando. Si no hay sangrado clínico, un valor alterado de una golondrina no hace verano,
y un valor alterado de la coagulación no te dice que el paciente te vaya a sangrar. En el caso del sangrado, ¿hacia dónde estamos yendo? Y bueno, la aplicación de concentrados, de fibrinógeno, menos volumen, es más fácil de estandarizar la dosis, de concentrados protrombínicos, y todo valorado por un método que te diga lo que está pasando en ese momento. Y global, ¿no? De la coagulación en sangre entera. Y como dijimos recién, el tranexámico del factor 7 no de forma rutinaria, sino en pacientes seleccionados. Bueno, es un gran desafío, entonces dijimos en estos pacientes poder predecir el sangrado, por eso hay que tener en cuenta que muchas veces la mayoría de las causas de sangrado no son por la coagulopatía per se, sino puede ser por ruptura de varices, por infecciones bacterianas que liberan estas sustancias heparinoides, por deficiencia de vitamina K, por la coagulopatía de la insuficiencia renal. Tener en cuenta cuando valoramos estos pacientes que el TP tiene sus limitaciones, y por ende habría que utilizar o basarse en pruebas más globales de la coagulación, como la degeneración de trombina, que son ensayos de laboratorio, o los métodos viscoelásticos que hoy en día ya están disponibles a cabecera del paciente. ¿Y qué dice qué es lo que se plantea? Bueno, un sangrado varicial, que quizás es un sangrado mecánico, quizá el tratamiento tiene que ver con algo farmacológico, terlipresina, vasopresina, etcétera, o endoscópico, un banding, y no tanto pasarle profilácticamente a hacerle transfusiones. Y si hay procedimientos quirúrgicos que tienen que llevarse a cabo, procedimientos quirúrgicos menores como los que habíamos hablado, biopsia hepática, paracentesis, colocación de vía venosa central, bueno, asegurarse quizá un piso de plaquetas de 50.000, una buena hemoglobina, pero no transfundir profilácticamente ni plasma ni menos factor 7. Esta es la pirámide conocida, la pirámide de Gorlinger, que también este artículo lo plantea para el traslado de esta pirámide, para el trauma, etcétera, a la insuficiencia hepática, y dice, ¿cómo es la terapia hemostática en un paciente sangrando con insuficiencia hepática? Bueno, de la base a la punta de la pirámide. Primero descartemos que el sangrado no sea quirúrgico. Está sangrando una varice esofágica, el tratamiento es pasible de banding o tratamiento farmacológico. Estamos teniendo en cuenta las otras condiciones que son relevantes para el sangrado, como los reconocimientos clínicos, la temperatura, pH, calcio, que son la coagulación implica un montón de factores y sus cofactores, y estos tienen que estar en rango. O descartar las sustancias que pueden hacer sangrar, porque en este caso en particular, por ejemplo, sustancias heparinoides, después continuar evaluando la pirfibrinólisis, el fibrinógeno, que es el primer factor que disminuye la hemodilución, y recién, como un cuarto o quinto escalón, pensar en un tema de plaquetas o de plasma, ¿no? Entonces lo interesante, y ni hablar como último escalón, el factor 7. Uno tendría que ir de la base de la pirámide para arriba y no ante un paciente con sangrado de entrada a pasarle plasma y plaquetas. ¿Sí? Eso es lo que plantea esta pirámide. Y bueno, ya terminando, y hacia dónde estamos yendo, porque los artículos más nuevos empiezan a hablar de esto, es ¿deberían recibir medicación anticoagulante los pacientes con insuficiencia hepática? Bueno, como vimos, los pacientes pueden tener el RIN aumentado, pero no están intrínsecamente autoanticoagulados como se pensaba antes. Por ende, no van a estar protegidos de eventos tromboembólicos que pueden suceder, y pueden aparecer a pesar de que los estudios tradicionales de la coagulación te digan lo contrario. De hecho, muchas veces los hallazgos de estos test más globales te hablan de que muchos de estos pacientes pueden estar del lado de la trombosis. Por ende, la tromboprofilaxis, empiezan a mencionarse en los artículos, debería estar en pacientes seleccionados fuertemente indicada. Esta es una revisión de la revista Digestion del 2016, donde ya directamente va un paso más adelante y hace un algoritmo para el manejo, la selección y el manejo de pacientes que deberían hacer un tratamiento anticoagulante, ya sea profiláctico o terapéutico, descartando obviamente pacientes que no estén con varices esofágicas, con una trombocitopenia menor a 50.000 o que no tengan historia de sangrado que amenace la vida. Pero en esos pacientes ya empiezan a plantearse que habría que anticoagularlos. Dice, existe suficiente evidencia que promueve el uso de la anticoagulación en pacientes cirróticos tanto como para profilaxis como para tratamiento de tromboembolismo venoso, en este caso ciertos pacientes seleccionados. Pero hacia ese lado está yendo la bibliografía. Y cerrando una parte, eso es todo la exposición de la bibliografía. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero agarraste justo un artículo que aumentó la mortalidad de las plaquetas, a mí me va bien con las plaquetas, pero justo el que vos viste es del 2013 y es medio viejo. Bueno, ¿qué dicen las guías de manejo? La realidad es que una de las guías más importantes de manejo del sangrado en el perioperatorio son las guías de la Sociedad Europea de Anestesiología. Todavía no salieron las nuevas, pero con las que contamos ahora, igual que son súper vigentes, son las del 2013, y plantean básicamente lo mismo, lo que dicen los artículos. A pesar de que el TP y el KPTT y el RIN indiquen coagulopatía, los test globales de la coagulación dicen que la hemostasia está balanceada,
Prolongaciones leves a moderadas del RIN y el TP no predicen sangrado. Recomendamos el uso de estudios más globales de la coagulación. Se recomienda en contra de la transfusión de plasma profiláctico preprocedimientos. No debería corregirse el RIN antes de procedimientos invasivos, con la excepción de la colocación de monitoreo de PIC, pero bueno, ahí es costo-beneficio, ¿no? Dice, es más riesgoso que te saque el cerebro que le hagas una transfusión y que después te aumente la incidencia de riesgo por el tral y taco, etc. Las transfusiones de plasma deberían ser restrictivas y si el sangrado no es evidente, pasarle plasma por su alto contenido oncótico encima puede agravar la hipertensión portal. No se recomienda transfundir plaquetas si no tienen un umbral menor a 50.000 y las drogas antifibrinolíticas no deberían darse de rutina a todos los pacientes. Se hablan en contra del uso del factor 7. Y acá justo, como siempre hay tema con el tema de las dosis de antifibrinolíticos en anestesia, particularmente en pediatría, estas son las últimas guías que sacaron en australianas sobre sangrado, que son unas guías que se van actualizando cada 3-4 años y una de las últimas partes que tenía que ver con el manejo del sangrado en pediatría son del 2016, son muy últimas, digamos, y ahí plantean las dosis, por ejemplo, en cirugía no cardíaca de 10 miligramos kilo de carga y 5 miligramos kilo hora. También puse este otro artículo que es una revisión del 2015, porque siempre también genera la duda o la controversia de en qué pacientes sí y en qué pacientes no hace otro anexámico. Bueno, las contraindicaciones así como de exclusión, en pediatría muchos tienen que ver quizás con adultos, pero en pediatría, por ejemplo, trombofilias congénitas, mutación del factor 5 de Leiden, o las alteraciones de la proteína C, proteína S, etc. Y contraindicaciones relativas, esto que también es conocido por todos, lo de los antecedentes de convulsiones, porque el ácido tranexámico en relación a la velocidad de infusión y a las dosis, puede generar convulsiones en pacientes. Pero los trabajos que planteaban el tema de las convulsiones, porque actúa como un antagonista al GABA, eran pacientes con dosis de cirugía cardíaca hasta 100 miligramos kilo, ¿no? Cuando la dosis hoy en día están en 10 miligramos kilo, con dosis demasiado altas. Bueno, la revista Anesthesiology también tiene sus guías y también habla a favor de utilizar algoritmos transfusionales, métodos viscoelásticos, restricción en las transfusiones profilácticas. Y bueno, llegamos a las conclusiones. ¿Cuáles serían estos nuevos paradigmas en este tema? ¿Que los pacientes con enfermedad hepática avanzada pueden tener síntomas predominantes de sangrado? Sí, los puede tener. Tiene que ver con este balance frágil, inestable, precario. Pero sabemos que la evaluación de la tendencia al sangrado, la predicción en base a los test tradicionales de la coagulación es inapropiada. No fueron realizados para eso y utilizarlos con ese sentido es inapropiado. Los test más nuevos, más globales, los test de generación de trombina, incluso los métodos viscoelásticos, muchas veces no muestran hipocoagulabilidad, sino hipercoagulabilidad. Y el sangrado, hay que tenerlo en cuenta, a veces se debe a condiciones subyacentes que no tienen que ver con la coagulopatía, entre comillas, de la insuficiencia hepática, sino hipertensión portal, difusión endotelial, infección bacteriana, liberación de sustancias heparinoides, o la coagulopatía de la insuficiencia renal u otras comorbilidades. Es un balance restaurado de la coagulación, pero como vimos, delicado por esta reducción concomitante de factores procoagulantes, anticoagulantes, profibrinolíticos, antifibrinolíticos, y sumado, como vimos, a los incrementos del factor 8, a la disminución de proteína C y S, muchas veces estos pacientes pueden en esta balanza estar inclinados hacia el lado de la trombosis. Incluso el riesgo de eventos tromboembólicos puede ser mayor el riesgo de la hemorragia, es cierto, y las transfusiones profilácticas debido a resultados de laboratorio patológicos únicamente deberían evitarse estrictamente. Y quizá lo más nuevo y hacia dónde estamos yendo y dónde está yendo la investigación actual tiene que ver con que drogas consideradas históricamente como contraindicadas en pacientes con insuficiencia hepática están demostrando ser beneficiosas. Bueno, terminamos. Bueno, hay varios que nos están escuchando, no sé si tienen preguntas, acá los muchachos, si quieren agregar algo. Mucho silencio. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Sí. Fuerte, fuerte. Fuerte, Cacho, así te escucho. Muy buena la presentación y es un poco la tendencia de lo que se viene haciendo, al menos nosotros, en estos últimos tiempos.
todo con la adquisición del TEC, una pequeña diferencia que hay entre las dos industrias grandes que tienen los métodos viscoelásticos, el trocolastograma o el ROTE, uno de origen americano y el otro alemán. El ROTE, hasta hace poquito, lo que no tenía era algeometría, con lo cual no daba función plaquetaria que sirve a la rama del TEC. Pero el ROTE empezaba a dar, sobre todo lo que era factores de coagulación, o sea, el R, que era necesitar. Si había método protrombótico, lo empezaba a dar más rápido el ROTE que el TEC. Y estamos hablando de lo que se llama hoy por hoy el point of care. El point of care, que es tener la medición en la cabecera del paciente, empezó con estas pruebas de coagulación en el intraoperatorio. Y esto que vos acabas de decir es muy bueno, y pensar también que hay países como Alemania que no usan crioprecipitados, y usan concentrados de fibrinógeno, que es el nombre comercial de completar. Y que nosotros hemos usado acá y lo hemos usado afuera. Porque el único inconveniente que tenemos es la disponibilidad y el costo, pero se tiene en cuenta más o menos que 10 unidades de frío precipitado sería una dosis de concentrado de fibrinógeno que correspondería en un adulto a 3 frascos, para darle así, más o menos, para que tengan en cuenta. Y otro tema, que hoy por hoy nosotros no hacemos prácticamente profilaxis con plasma ni con nada, simplemente vemos el sangrado intraoperatorio y ayudado por las pruebas que vamos a tener. Y sí, coincidimos completamente que muchas veces en los pacientes crónicos, porque aquí hay que hacer una gran diferencia en el paciente con insuficiencia hepática. Una cosa es el crónico y otra cosa el fallo hepático fulminante o agudo. Son dos cosas completamente diferentes. Así como en el crónico no van a ver un gran sangrado. Y sí se ve casos de trombosis. De hecho, muchos pacientes, sobre todo los chicos, salen como para anticoagularlos en algunos casos, porque una de las grandes incidencias que hay es la trombosis de la arteria hepática o de la porta en el postoperatorio. Entonces, por eso se agrega la anticoagulación. Y entonces, en estos casos sí se ve. Y otra cosa completamente diferente, que vamos a ver sí que hay mucho sangrado de entrada hasta las funciones, es en el fallo hepático fulminante. Y no así en el crónico. En el crónico vamos a ver que viene con, si vemos por el laboratorio, que viene muy alterada la población, inclusive con RIN muy alto, y nosotros no vemos un sangrado muy importante. Lo vamos a ver en el intraoperatorio posiblemente, porque ese paciente hipertensión portal, como vos dijiste, va a sangrar mucho. Si tuvo cirugías previas, tiene un gran pegote, si tuvo un CASAI, va a sangrar mucho, y sobre todo por hipertensión portal. Con lo cual, vamos a tener que empezar a reponer. Hoy por hoy, en esta institución tenemos muchos factores que nos disminuyen muchas causas de las complicaciones, como por ejemplo, en el caso del plasma, de tener filtros de microagregados, o sea, filtros de 40 micras, que los cuales nos van a permitir que no se sensibilice ese paciente al sistema HLA y que por otro lado no haga microtrombosis por los microagregados que tienen impacto pulmonar y con una que desencadena respuestas inflamatorias como las que vos ya nombraste, ¿no? Entonces, eso es muy importante, no hacer una profilaxis de la reposición de hemocomponentes. La semana pasada, en un trasplante renal, como el chico había consumido aspirina, venía con la indicación de hematología de pasarle plaquetas, que quedaron ahí y se fue el paciente y las plaquetas ahí se desecharon porque no se las pasó, porque no sangró para nada. O sea, hay que ver también la clínica en este caso y si tenemos los métodos para corroborar eso, si es ideal. Nosotros pedimos que se pueda hacer un test, pero no estaba nadie que lo pudiese hacer en ese momento. Perfecto. Y perdón, una acotación. En algunos centros, en los casos de falla hepática fulminante, en algunos centros lo que se hace antes de ingresar el paciente a trasplante es una plasmaféresis. Esto también puede llegar a estar. Así que bueno, pero estamos hablando de otro paciente, el agudo. Bien, ¿preguntas? Bueno, le agradecemos a todos. Nos vemos el mes que viene, el primer jueves de octubre.